A nombre de la presidenta municipal de Tulancingo, la ciudadana Lorena García Cázares, de la secretaria de Cultura María Guadalupe Rodríguez Uribe, de un servidor Omar Roldán, director de Cultura, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta charla, conferencia sobre una batalla importante que sucedió aquí en Tulancingo y que se establece históricamente en el libro Sucumbir entre sus escombros, del historiador, escritor, deportista y psicólogo Juan Pablo Olvera Serrano, que nos acompaña para hablar de este tema. Y bueno, haciendo una sinopsis de lo que viene en la voz de Juan Pablo, del licenciado Juan Pablo Olvera Serrano, les comento que los trabajos realizados por el investigador Juan Pablo Olvera Serrano sobre Tulancingo, específicamente la batalla del 13 de noviembre de 1859, estos trabajos abren la puerta a la adopción de la reinterpretación de la historia de Tulancingo. El último siglo ha marcado la extinción de la esencia histórica de nuestra ciudad. Se ha pretendido homologar la historia tulancingueña con la del estado de Hidalgo, sin considerarlos prácticamente los 3,5 siglos que existen de diferencia de edad histórica entre Tulancingo y el estado de Hidalgo. La propuesta del licenciado Juan Pablo versa en iniciar un reconocimiento de los eventos que forjaron a Tulancingo, identificarlos y con base en su importancia histórica, iniciar una conmemoración con el fin de construir la memoria histórica de nuestra ciudad como un ente independiente al estado de Hidalgo, otorgándole la importancia a cada uno de dichos eventos y su difusión entre la ciudadanía. Por tal motivo, propone el licenciado Juan Pablo que cada 13 de noviembre y que a partir de este 13 de noviembre de 2024 se conmemore el inicio de la batalla que duró 3 días. Se realice el primer acto conmemorativo de la batalla basado en una conferencia, impartida por el doctor Juan Pablo Olvera Serrano, y en este recinto de la Dirección de Cultura Municipal, para también cerrar esta conmemoración el día 16 de noviembre con un concurso intelectual del cual ya les estará hablando el mismo Juan Pablo Olvera Serrano. Dejo pues entonces la palabra y el micrófono con el doctor Juan Pablo Olvera Serrano. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Muchas gracias, maestro usted, maestro Omar. Muchas gracias, primero que nada, a las personas que están aquí con nosotros, a la Dirección de Cultura, la cual parece que tiene a su mejor director en la historia, que es el maestro Omar Roldán. Bueno, ahora déjenme devolverle un poquito las flores al maestro Omar, antes de empezar, un minutito. Bueno, la poca literatura que se hace en Tulancingo, él la promueve. Él es quien, tú quieres escribir en Tulancingo, pues ¿con quién vas? Con Omar Roldán. Y ya le dices, maestro, tengo esta idea, ¿qué tengo que hacer para crear un libro? Entonces, puedo hablar de dos obras, la de Viaje sin regreso, de la maestra Rueda, y Sucumbir entre sus escombros, que es este libro, que se han escrito auspiciados por él. O sea, él ha hecho lo necesario para transformar de ideas en la computadora a crear esto. Asimismo, otro gran amigo, actualmente director de Desarrollo Comunitario, Ricardo Luqueño, otro de los grandes impulsores de la literatura, de la cultura y de la historia en Tulancingo. Sin estos dos hombres, yo creo que lo poquito que se produce no existiría. No tendríamos esto, no tendríamos poesía, no tendríamos la poca novela que se escribe aquí en Tulancingo, no la tendríamos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y también por la vía institucional a nuestra secretaria de Cultura, la licenciada Lupita Rodríguez Uribe, y por supuesto a nuestra presidenta municipal, Lore García Cázares. Pero bueno, ya entrando en materia, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? Porque hoy, hace 165 años, precisamente aquí donde estamos, estábamos recibiendo cañonazos de artillería desde esta parte del Cerro del Tezontle. Si se paran allá, ahora se ve un pedazo rebanado del Cerro del Tezontle, pero en aquellos días no. En aquellos días era una bajada que desembocaba hasta esta calle de Hidalgo. Tenía un poquito de rebanadito, pero bajaba hasta acá. Entonces, todo esto eran casas. Bueno, ahí de esos edificios, acá todo eran casonas.
palacetes muy imponentes que se fueron demoliendo durante el siglo XX para ir creando estos edificios pues, como modernos, algo así, ¿no? Entonces, parte del festejo tiene que ver porque esta batalla que hoy cumple 165 años, precisamente hoy, a estas horas, los está cumpliendo, tiene que ver con que se borró de la historia. Se arrancó de la historia de una manera un tanto infame. ¿Por qué? Porque hay un constructo histórico. La historia que se escribe y que se ha escrito desde esos tiempos para acá obedece a tres factores, tres líneas. Si vas a escribir de independencia, tienes que escribir sobre insurgentes, no sobre realistas. Si vas a escribir de reforma, tienes que escribir de liberales juaristas, no de conservadores. Y si vas a escribir de la revolución, tienes que escribir de los revolucionarios, no de los reaccionarios. ¿Por qué? Porque viene una línea que viene en una tendencia. Asimismo, la poca historia oficial, o la historia oficial, o los textos que se escriben hoy en día, todos obedecen a una institución, ¿no? Este no, este es independiente, 100% de estos, de yo como autor y de mis editores, Omar y Ricardo. Pero bueno, entonces es arrancada por estos motivos. Ganan, esta batalla no la gana Benito Juárez, sino que la gana el bando contrario, los conservadores, que en aquel entonces el presidente era Miguel Miramón. Miguel Miramón y Tarelo tenía 27 años de edad cuando fue presidente, y él fue ungido presidente poco tiempo antes de esta batalla. Pero en el entendido ideológico, ¿por qué Tulancingo es conservador? Tulancingo de 1859 era un lugar donde se concentraban muchas personas de mucho poder económico. Lo podemos ver en la década nacional de don Miguel Galindo y Galindo. Ver los palacetes que había aquí, ahora solo en nuestra imaginación, nos hace entender la capacidad económica que tenía el tulancingueño en 1859. Entonces había un factor que determinaba a la ideología conservadora de los de Tulancingo. Una era que a muy poquitos años atrás, en 1846, 47 y 48, libramos una guerra contra Estados Unidos, como muchos ya saben. En dicha guerra, Estados Unidos nos arrancó la mitad del territorio y nos mató casi a la mitad de la población. Se estima que un 42% de la población mexicana muere, tanto por las balas, y como sabemos, la guerra ocasiona hambre y enfermedad. Entonces el bando conservador llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Los gringos nos quitaron la mitad del territorio, nos mataron casi a la mitad de la población, tenemos que ponerles un freno, tenemos que determinar algo que nos defienda, ¿no? Y entonces el bando conservador se vuelve más enojado con el bando liberal, porque el bando liberal empieza a confabular con Estados Unidos. El bando liberal empieza a entrar en tranzas. ¿Cuál fue la primera gran tranza del bando liberal con los gringos? La primera fue la ley de cultos. Esa ley de cultos promulgaba una libertad para ejercer la religión que quisieras. El tema es de que en México pues, no existía ningún solo mexicano que fuera de otra religión que no fuera católico. Entonces se inventaron a Matías Romero, un señor que era canciller, pues decimos que eres anglicano y ya contigo decimos que ya justificamos la ley de cultos, ¿no? Entonces los conservadores se molestan por este evento de la Constitución del 57, y es cuando se recrudece más, porque dices, tú liberal, ¿cómo se te ocurre entrar en tranzas con los gringos con la libertad de cultos si a todas luces es una maña para que los gringos introduzcan diferentes doctrinas para desunir a los católicos, ¿no? Que es el punto de unión que tenemos con Europa? Entonces ahí rompen por completo, y los tulancingueños se identifican con este bando conservador que pugnaba contra los Estados Unidos. Ese fue el primer gran tema, que no se habla mucho en la historia. Eso lo vamos encontrando en los periódicos de la época, lo vamos encontrando en algunos textos pues, más o menos imparciales, que el conservador decía, yo no quiero a los gringos, por eso recrudezco una guerra contra ti. Posteriormente de ahí, tenemos que Tulancingo ha sido profundamente católico, o era profundamente católico en aquella época. Era un conglomerado de personas. ¿Por qué eran católicos todos? Porque el catolicismo era el único punto en el cual se podía administrar pues, la vida de las personas. Los gobiernos entre 1821 y la reforma 1859-57
no habían sido otra cosa más que pandillas de militares que llegaban a Palacio Nacional y se quitaban los unos a los otros. Por eso el Estado no gobernaba, el Estado no expedía actas de nacimiento, el Estado no expedía actas de matrimonio ni de defunción, sino que simplemente la iglesia era quien llevaba la fe de bautismo, todos los sacramentos, ¿no?, que funcionaban como esta parte de la administración pública. La administración pública era llevada por la iglesia. No existía esta idea de gobierno. Ahora, la idea de república. Para 1859, la idea de república era muy joven, no se conocía. El hablar de república era hablar de Francia, que había sido un baño de sangre brutal, ¿no? Todos decían, ¿para qué queremos una república si nos van a cortar la cabeza a todos? Va a venir Robespierre y nos va a cortar la cabeza a todos, ¿no? Sin embargo, aún así había quien lo veía como una parte modernizadora, pero había mucho miedo contra la república. Había mucha gente que todavía promulgaba la monarquía, porque en 1859 la monarquía aún era un sistema muy vigente y la república era un tanto experimental. Ya hoy en día, bueno, ¿no?, ya se ha visto, bueno, que las repúblicas son el paradigma actual, pero en 1859 se veía la monarquía como una posibilidad fáctica. Entonces el conglomerado de Tulancingo estaba en contra de esta parte estaba en contra de Estados Unidos y estaba en favor de que la iglesia mantuviera la administración pública, que la administración pública fuera todavía llevada por la iglesia, porque era el único paradigma que conocían. Entonces, la guerra de reforma arranca en 1857, hay una serie de eventos políticos, los cuales vienen determinando que Tulancingo se va fortaleciendo como un eje 100% conservador. Los conservadores llegan aquí a Tulancingo, habían llegado mucho tiempo antes, hay antecedentes de una gran migración que hubo de Ciudad de México a Tulancingo por una inundación que hubo en Ciudad de México que duró 7 años, o sea, duró 7 años el agua en la capital, porque, pues, como ustedes saben, la Ciudad de México es un lago, entonces sube y ahí duró muchos años, y hasta pensaban en mover la capital. Entonces ahí se registra como que un flujo que se estableció aquí en Tulancingo. Entonces este flujo conservador estaba muy arraigado. Los primeros 2 años, 3 meses, 2 años, 4 meses de la guerra de reforma, los conservadores iban ganando la guerra. En ese momento es cuando se da la batalla. Los conservadores prácticamente ya iban a ganar la guerra. Entonces, aquí es donde viene la historia militar de Tulancingo. El primer contingente de Tulancingo que tiene una relevancia bastante considerable y bastante estratégica, yo diría, es una unidad mítica que participó en la guerra contra Estados Unidos llamada los Lanceros de Tulancingo. A lo mejor por ahí la han escuchado. Entonces, esa unidad militar, ya reformada en 1859, participa en la batalla de Tacubaya, que fue una derrota brutal para los de Benito Juárez, que fue una derrota. Entonces Tulancingo participa en esa batalla. Por esos días de que Tulancingo tenía una guarnición muy importante, que incluso logran rescatar Molino del Rey, cuando el Molino del Rey estaba prácticamente tomada por los liberales, los de Tulancingo logran tener recobrar este baluarte. Resulta que se trazan dos ejes en la guerra aquí. Uno estaba en Zacatlán, se ubica en Zacatlán, lo que era Zacatlán de las Manzanas, Puebla, ahí era el bastión liberal, y aquí Jicotepec y Huauchinango funcionaban con los liberales. Jicotepec y Huauchinango junto con Zacatlán eran un eje, y Aguazotepec y Tulancingo eran el eje conservador. Entonces pasa que llega como gobernador de Puebla un señor llamado Miguel Cástulo de Alatriste, el cual por un asunto político tiene que, pues, como que medio esconderse, y instala su capital en Zacatlán de las Manzanas. Entonces Zacatlán de las Manzanas, Zacatlán era la capital liberal y Tulancingo era la capital conservadora, y se traza un eje de combate, un episodio al que yo he llamado en el libro la guerra regional. Entonces imagínense nosotros en guerra real contra Zacatlán, ¿no?
Hoy en día lo vemos como que muy perdido, ¿no? Pero en 1859, la guerra entre Zacatlán y Tulancingo era cosa seria, hubo una incursión previa a la batalla del 59, en la cual Manuel Fernando Soto, ya expulsado de Tulancingo, organiza una batalla, un intento de toma, que yo documento en el libro, que la publica un periódico de la época que se llama El Boletín de la Sierra. Entonces, en el Boletín de la Sierra narra paso por paso cómo es que fue el primer intento de toma de Tulancingo. Llegan de Zacatlán, llegan de Huauchinango, y los vecinos de Tulancingo, que estaban en ese momento desprotegidos, su guarnición estaba en Ciudad de México, logran defenderse y repeler a los zacatecos, ¿no? Unos meses antes de la gran batalla. El comandante de Tulancingo, José Ignacio Gutiérrez, toma represalias y van y saquean Zacatlán. O sea, los de Tulancingo tampoco éramos como unas peritas en dulce, ¿no? También vamos y saqueamos Zacatlán. En ese momento el general era Cástulo de la Triste, en vez de hacer frente, ordena una retirada, deja Zacatlán a disposición de los de Tulancingo, y los de Tulancingo pues hicieron todo lo que quisieron. Ahí es cuando empieza a fraguarse la gran contraofensiva. Entonces Cástulo de la Triste tenía bajo sus órdenes a Manuel Fernando Soto, el cual pues es como que el principal padre casi del estado de Hidalgo, ¿no? O sea, algo así muy significativo para el estado de Hidalgo. La capital es Pachuca de Soto. Entonces, F. Soto en la primera toma se vio como un muy mal comandante, temeroso, indeciso, mal estratega, ¿no? Y ese es el F. Soto que hemos identificado en este libro. Un personaje poco inteligente, poco hábil en el combate, muy buen político, pero que como comandante militar pues no logró medianamente nada, ¿no? No pudo ni siquiera tomar Tulancingo por él mismo, ni siquiera con Cástulo de la Triste. Entonces a la Triste tenía a F. Soto, a los Cravioto, a un infame llamado Antonio Carvajal bajo sus órdenes. Entonces empiezan a fraguar un ataque masivo contra Tulancingo. Reúnen a las fuerzas de Pahuatlán, reúnen a las fuerzas de Zacatlán, a Jicotepec, a Huauchinango y a Zacatlán. Entonces, estamos contando que eran 4,500 efectivos que venían a tomar Tulancingo, ya en esta toma, en este último intento. Entonces, imaginemos 4,500 hombres embravecidos que venían y que empiezan a llegar por el lado oriente y que empiezan a situarse alrededor de Tulancingo. Tulancingo no era las colonias que conocemos hoy en día. Tulancingo llegaba a la calle de Bravo, aquí llegaba a la calle por mucho a la calzada, que se llamaba Hortelanos, y a unas fincas que estaban acá hacia el norte. Eso era Tulancingo. Aquí por la calle, por Durango, más o menos por ahí llegaba Tulancingo. Y de aquí pues, topaba con el Cerro del Tezontle. Entonces empieza una ofensiva. Reúnen a las personas para venir poco a poco cercando y poco a poco sitiando Tulancingo. Y aquí es como ya nos vamos acercando al día de hoy, al día 13 de noviembre. Entonces ya para el día 12 ya se sabía que nos iban a rodear y que nos iban a asaltar. ¿Por qué el miedo de los tulancingueños? Hoy en día si vemos a un soldado, sabemos que es una persona con prestaciones, con sueldo, pero los soldados liberales de aquella época no eran más que personas que no les interesaba la causa. Lo que querían era una patente para violar, matar y agarrar lo que pudieran. Entonces los tulancingueños pues ya sabíamos a lo que venían estas personas. Y viene que desde el día 11, entre toda la noche del día 11, los vecinos de Tulancingo se encargaron de cerrar las calles y hacer un cerco. Empezaron a poner piedras, palos, costales con tierra, carretas, cualquier cosa que bloqueara el paso de las calles, que no pudieran entrar estas personas. En los techos se apostaron con rifles, con fusiles, muy buenos tiradores, ¿no? Las personas de aquella época, y en las azoteas y en algunas bardas pusieron tarimas para poder pararse ahí y disparar, para hacer tiros defensivos.
Entonces ya para el 13 ya estábamos prácticamente cercados. Todo el perímetro, eso fue por la mañana, todo el perímetro ya estaba rodeado y las diferentes unidades que venían tenía cubierto un sector. Entonces yo quiero imaginar cómo los tulancingueños de la época, nosotros en otro tiempo, porque yo lo que digo, nuestros ancestros, nuestros antepasados, pues empezamos a ver cómo estos cuates estaban ya alrededor, pues, afilándose las uñas, con las piezas de artillería en el Cerro del Tezontle, aventando metralla, ¿no? Que estabas en tu casa y de repente escuchabas el chillido de la bala, que las narrativas de la época dicen que rasgaban el cielo las balas de cañón que impactaban en estas zonas. Entonces empezaron a mandar unos cañonazos de advertencia por ahí de las 8 de la mañana. Y desde el Cerro del Tezontle, más o menos por esta zona, bueno, desde el Cerro del Tezontle estaban ya a La Triste, F. Soto, Los Cravioto. Veían Tulancingo ya su botín listo, ya preparado. Y más o menos por esta zona, por esta zona, porque esto era el centro como tal, el centro neurálgico, habrán estado José Ignacio Gutiérrez, Manuel Febles, ¿no? Viendo todo lo que estaba pasando y preparando a sus hombres. Iban a caballo, pasando calle por calle, fortín por fortín, arengando a los tulancingueños a defenderse, ¿no? Este José Ignacio Gutiérrez, pues ve que viene un cuate bajando del Cerro del Tezontle, seguramente andaba en alguna azotea por aquí, con su estado mayor, y ven que viene a caballo una banderita blanca. Siempre ustedes, como saben, antes de cada batalla, de cada toma, se manda un parlamentario para pues, tratar de negociar un arreglo, ¿no? Entonces dice Gutiérrez, vamos a ver, pues, qué viene en este arreglo. Llega un caballo, desmonta, y el parlamentario entrega un documento. En ese documento dice: General, soy Cástulo de la Triste, traigo 4.500 hombres efectivos y considerando mis piezas de artillería y mis efectivos, es seguro que vamos a tomar Tulancingo. Entrégame. Y aquí es donde viene ya, de hecho de ahí tomo la frase del libro, de sucumbir entre sus escombros. Y porque Cástulo de la Triste le dice: por favor, contésteme con mi mismo parlamentario. Entonces el parlamentario recibe un papel, el cual dice: los hombres que yo comando y los tulancingueños prefieren sucumbir entre sus escombros antes de entrar en tratos con los bandidos, porque así los veían. Entonces sucumbir entre sus escombros es una frase que es un reto a muerte, que manda José Ignacio Gutiérrez a Cástulo de la Triste y F. Soto. A partir de ese momento, que eran calculando, porque no hay una hora exacta en las crónicas, calculando como a las 12, se desata el infierno. Cada una de las unidades intenta tomar cada una de las calles. Intentan entrar, disparan, tiraban. Los tulancingueños disparando, había tropas también regulares, pero la población de Tulancingo mostró una especial valentía, una fortaleza, un sentido del honor. Yo eso les agradezco a mis ancestros, el sentido del honor que tenían por defender su hogar, su casa. Ya sabían lo que pasaba si ellos entraban. Entonces los tulancingueños, en el caos de la batalla, recibían metralla, recibían cañonazos. Lo que para quien me conoce saben que también fui militar, por eso conozco también ciertos aspectos. Los muros de adobe de las casas de aquellos años, yo creo que tenían casi 1 metro, no sé si los han visto, que las casas antiguas tienen como 1 metro. Entonces era una muy buena defensa. ¿Por qué? Porque esos muros no se caen. Puede ser que la bala atraviese y deje un hoyo, pero el muro no se va a caer. Y si el muro está medio húmedo, las balas se embarran, las balas de cañón nada más se embarran, pero no tiran el muro. Entonces, ¿qué hacían los liberales? Disparaban a las casas, pues para ver a quién mataban o qué incendiaban. Entonces empiezan a matarse unos a otros. Desde un principio, los tulancingueños empezaron ganando la batalla. O sea, estas horas estaban haciendo los tiros de antes de la noche con un clima más frío, un poco más frío de lo que tenemos ahora. Yo creo que ni el frío sentían, porque estaban con la adrenalina todo lo que daba. Entonces estaban en un clima un poco más frío, alumbrándose con antorchas en algunos casos y todavía tirando. Así pasa, toda la noche paran el fuego de fusil, la noche del 13, ya poco más tarde de esta hora, paran el fuego de fusil y únicamente se registran
disparos de artillería que empezaban a golpear en estas casas, que llegaban a golpear. Pero Ignacio Gutiérrez también logró conformar un sistema para evitar bajas de civiles, ¿no? Que era ponerse en determinados lugares de la casa donde las balas de cañón pues no pudieran matar a los civiles. Empiezan a tirar toda la noche, estuvo lloviendo metralla sobre Tulancingo esa noche, toda la noche. Y los combates se reanudan en cuanto sale el sol del día 14, o sea, de mañana. Y nuevamente. Y aquí es donde se dan dos episodios heroicos que sí es importante que se rescaten de la historia. En la parte azul, perdón, en la parte sur de aquí, muy posiblemente donde desemboca esta calle y da con la calle de Bravo, la calle de Lázaro Cárdenas, muy posiblemente ahí estuvo una garita. La garita es un retén, un fortín, que se llamaba La Aleluya. Otro punto donde pudo haber estado es en la calzada y la misma calle Lázaro Cárdenas, también pudo haber estado ahí. Estaba en cualquiera de los dos sitios, no hay un lugar exacto. Las investigaciones que he hecho no me arrojan un lugar exacto. Ahí se instala la garita de La Aleluya. Entonces, en esta garita, los liberales logran la unidad de Pahuatlán, bajo el mando de José Ramírez, logran penetrar. Entonces, un soldado de los que quedan ahí dispersos, de los defensores de Tulancingo, de los conservadores, alcanza a llegar a esta zona, a esta área, en algún punto de aquí, llega y le dice a Gutiérrez: el enemigo acaba de entrar por la garita de La Aleluya, acá en Juárez, en cualquiera de los Juárez y Lázaro Cárdenas, o la calzada y Lázaro Cárdenas. Entonces, estas personas, José Ignacio Gutiérrez tenía 30 hombres. Estos 30 hombres van a morir conmigo. Esos 30 hombres, a donde yo vaya van a ir, y donde nos maten, pues ahí quedamos. José Ignacio Gutiérrez era el clásico general que cuando se le acababan las balas sacaba la espada y a como nos tocara, como eran los generales de esa época. Va con sus 30 hombres y se encuentra que están semipausados aquí en la garita de La Aleluya. Y con esos 30 hombres ataca con todo a un número aún considerable de liberales. Se matan ahí, de frente a frente, como era en esa época. Y cuando se quita la nube de los fusiles, porque los fusiles de antes dejaban una humareda, pues lo único que se ven son los muertos retorciéndose y agonizando. Ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se detuvieron? Resulta que ya en la corredera, cuando los conservadores ven que ya estaban entrando los liberales, todos corren para acá. Pero se queda un hombre, uno solo, que se llama Gregorio López, que aquí lo tengo con letras de oro en el libro, que cuando va huyendo alcanza a mandar un disparo y mata a José de la Luz Ramírez. Entonces, ¿qué es lo que pasa a una tropa cuando te matan al comandante? Pues te quedas pasmado, no sabes qué hacer, a quién obedezco o qué hago. Entonces, Gregorio López mata, le pega un balazo, perdón, ya casi le quiero pegar más, le pega un balazo, pienso que en la cabeza, en la parte frontal, y José de la Luz Ramírez cae muerto, fulminado, a las balas de un civil, de un señor defensor, de un señor así como usted, como si ahorita tuviéramos que ir a la guerra y alguien de los que estamos aquí sentados mata al comandante de la tropa. Entonces en ese momento cae, se queda pasmado, y ese tiempo en que los liberales tratan de reorganizarse es cuando llega José Ignacio Gutiérrez con toda la carga y los extermina. Según mis cálculos, según los cálculos que tengo, entre conservadores y liberales, ahí habrán muerto entre 70 y 100 personas, ahí, en un espacio no más grande que de aquí a ahí. Ahí murieron. Entonces, ya cuando ven que venía Gutiérrez retoma la garita, que murieron cualquier cantidad de juaristas ahí, los demás liberales salen corriendo y son expulsados. En ese mismo tiempo, había un hombre liberal, el tipo más infame de toda esta historia, Antonio Carvajal. Este cuate nunca entró en combate directo, sino que se la pasaba matando, saqueando y violando en los ranchos aledaños, en la periferia.
Y en una de esas, cuando vieron que ya la batalla estaba perdida, que la aleluya ya había sido retomada, se le ocurre iniciar un ataque en la calle de las Hortalizas, que era la calle de Hidalgo. De aquí para allá era Hortalizas y de aquí para allá era Iturbide. Y nuevamente, ya con la moral alta de los tulancingueños, lo rechazan y se va. Ahí mueren también otro contingente más o menos igual. Por lo que voy calculando, igual por lo que se da el estudio de los antecedentes de esta batalla, es que murieron aproximadamente un mínimo de 5 liberales por cada uno de los fortines que había que estaban tapando las calles. Entonces, ya sacando la cuenta, contando los fallecidos de la aleluya que estaba aquí en Juárez y Lázaro Cárdenas, y los de aquí, los de la calle de Hidalgo, hacia la calle de Hortelanos, que es ahora la Calzada, voy calculando que hubo entre 400, 450 fallecidos por parte de los liberales, más o menos, el 10%, a lo mejor el 12% del total del contingente que venía. Entonces, ustedes me preguntarán, pues si hubo tantos muertos, ahorita hablamos de los muertos de nosotros, de los buenos. Entonces, me van a preguntar, ¿dónde están tantos? ¿Qué hicieron con tantos muertos? Antes no había cámaras frigoríficas, no había bolsas para cadáveres. Estamos hablando que había 450 muertos, posiblemente, es más fácil sean más a que sean menos. Pues resulta que yo crecí en la colonia Jardines del Sur, y durante los años 90 a muchas personas nos dio por hacer cisternas en las casas. Y varias familias, unas 5 o 6 que yo sepa, encontraron osamentas ahí. ¿Vas a decir, por qué osamentas? Pues porque los enterraban a 50, 60 centímetros. La única forma de deshacerse de los cuerpos y de evitar una tragedia sanitaria era, entiérralos donde puedas y en cuanto puedas. Pues ahí están. Entonces, estas familias, algunos dieron parte a las autoridades, tuvieron ahí las diligencias y todo, pero otros dijeron, échalos en una bolsa y tíralos a la basura, los cuerpos. Entonces, ahí, hoy en día, estoy un 99.99% seguro que esos muertos son los que cada que rasca alguien allí en Jardines del Sur, ahí están. Y no nomás deben de estar ahí, deben de estar en más puntos, porque toda la periferia murieron personas. Entonces, esas osamentas ahí deben de estar, pero que de mínimo 5 o 6 familias han encontrado osamentas ahí en esa colonia, mínimo. No digo nombres de las personas que son, pues porque no, ¿verdad? Pero las personas ahí. Entonces, los fallecidos, los muertos liberales, pues están ahí sepultados, ahí quedaron, ahí están. Entonces, ya para el día 14, ya los liberales ya se veían perdidos, habían perdido ya muchos hombres, habían perdido muchos pertrechos. Los tulancingueños estaban con la moral muy, pero muy elevada por las victorias parciales que habían tenido en las 2 garitas. Habían muerto muchos liberales en cada uno de los fortines. Y van a decir, ¿de dónde sacas la cuenta que mataron a 5? A los liberales o a un ejército contrario, si le pones el fusil, no se va a espantar. Le tienes que disparar y lo tienes que matar. Si no, o sea, no nomás por apuntarle ya se va a asustar, él le va a seguir. Entonces, es más o menos lo que se estima, según el estudio de estas batallas, que es lo que te va dando como resultado, que pues más o menos hubo 5 muertos por cada. O sea, por decirles algo, aquí Juárez y Independencia hubo 5, ahí había un fortín. Luego Corregidora y Ocampo, que también ahí había otro fortín, ahí había. De hecho, hay una barda vestigial de esa época. No sé si la han visto en la calle de Ocampo y Corregidora, donde hay un lavado de autos como antiguo. Ahí enfrente hay una barda de adobe. Esa es una barda vestigial y estoy seguro que esa barda está desde la época por el tipo de arquitectura que tiene esa barda. Estoy seguro que si un día le metemos un detector de metales, algún vestigio vamos a encontrar. Otra barda vestigial de la época, una que está por donde ahora es el Zorro, una barrotera, que ahorita creo que todavía tiene una propaganda política. Esa barda también, bardas muy altas, muy anchas, ¿no? Entonces ahí fueron muriendo. Ahora, de los caídos en combate, ya para ir terminando la plática y no cansarlos tanto, nada más si me permiten darle lectura, a manera de homenaje. Hoy es el 165 aniversario que estas personas
dieron su vida por Tulancingo, y digo, lo menos que podemos hacer es cuando menos recordarlos, ¿no? Digo, ¿no? La historia de Tulancingo es la historia de Tulancingo, sea independiente de que si ganó el bando conservador o el bando liberal, es historia de Tulancingo. Y Tulancingo como entidad histórica tiene muchísimos más años que el estado de Hidalgo y muchísimos más años que Pachuca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando esta parte de la crónica, de esta charla, homenaje a estas personas, de la cual yo me siento sumamente orgulloso de ser el primero de hablar de ese tema en 165 años, y me siento orgulloso por ustedes que vinieron a escuchar un tema del que no se ha hablado en 165 años. Entonces, si me permiten, a ver si se me salen las de cocodrilo, ya ustedes entenderán. Primero que nada, esta plática, esta charla, es a la memoria de mi general, don José Ignacio Gutiérrez, general comandante de los bravos defensores de Tulancingo, en esa memorable fecha, 13 de noviembre de 1859. A los civiles y militares anónimos caídos en batalla, hubo muchos fallecidos anónimos. A todo poblador de Tulancingo que soportó los embates del enemigo, cañonazos y metralla, y que mantuvieron íntegro el honor de nuestra ciudad. Hombres y mujeres, niños y niñas, gracias por enseñarnos a defender lo que amamos y lo que somos. Al gran paisano tulancinguense, don Gregorio López, valiente entre los valientes, muchas gracias por defender la aleluya. Gregorio López es el que suelta el tiro y mata a José de la Luz Ramírez ahí. A mi coronel Juan Calderón, comandante de batallón, uno de los comandantes. Al también comandante de batallón, don Celso Linarte, caído en batalla. Don Celso Linarte muere de un balazo, de un tiro que le pegan en la defensa de uno de los fortines. A un hombre al que le guardo una muy especial admiración, a mi teniente coronel, don Manuel Feble Sánchez, comandante de batallón. Al comandante de batallón, don Mariano Nava. Al capitán de batallón de auxiliares, don Manuel Nieto. A mi capitán, don Amado Llorente. Al comandante de batallón graduado, capitán Juan Vicente Martínez. A los tenientes de artillería, don Ignacio Martínez Pinillos y don Juan Vicente Pérez. Al teniente de caballería, don Ignacio Oropesa. A los alférez Joaquín Segura y Gregorio Roldán, caídos en batalla por las balas enemigas. A los alférez de batallón ligero de Puebla, al alférez del batallón ligero de Puebla, don Ignacio Olaguibel. Al alférez auxiliares, don Pedro Amador. Al alférez de lanceros de Puebla, don Manuel Dorantes. Al comandante de escuadrón de auxiliares, don Adrián Islas. Al sargento primero de artillería, don Manuel Mendoza. Hoy, estas personas mencionadas salen del anonimato para brindarles tributo, para que el pueblo de Tulancingo conozca a sus defensores. A más de siglo y medio de su heroísmo, le rindo este homenaje. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bien, entonces ya, nada más para darle ya el colofón final, quise leer estas para que se conocieran estos nombres. Yo sentí una deuda con ellos de 165 años que pienso ya se está empezando a subsanar. La batalla fue gloriosa, se victorió en todo el país, obviamente del bando conservador. Benito Juárez estaba pues como que retorciéndose allá en Veracruz cuando supo de esto, porque no se le esperaba que Tulancingo pudiera defenderse. Fue victoriada, fue alabada en todo el país, y esta batalla de Tulancingo significó la casi derrota del bando liberal en esa guerra. Entonces, de mi parte, pues sería todo. Si hay alguna duda o comentario, con mucho gusto, ahorita vamos a estar aquí abajo y con todo gusto la podemos platicar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la charla, doctor Juan Pablo.
Sí, creo que es el momento de, pues, de que pregunten o de que comenten o de que colaboren con esta charla. Si alguien tiene deseo de hacerlo, le paso el micrófono y con todo gusto, y seguramente el doctor Juan Pablo Olvera Serrano pues contestará a lo que ustedes pregunten. Así que adelante. Bueno, maestro, pues primero que nada agradecerle la gran labor que está haciendo por recuperar la historia de Tulancingo. Agradecerle también pues las horas en silencio ahí frente a los libros, en los archivos, en las hemerotecas, esa labor solitaria que pues no cualquiera está dispuesto a realizarla, principalmente para contribuir a algo que es histórico y es social. Y pues también esto es la muestra de que esa frase que se dice que la historia la escriben los vencedores, pues tiene un lado de falsedad. La historia, al final de cuentas, la escriben los pueblos, porque los vencedores tienen un triunfo temporal y también desde fuera de la institucionalidad se escribe, y a veces con más seriedad que lo que hacen las propias instituciones. Entonces, pues usted también está marcando una ruta en la historiografía, por lo menos del estado de Hidalgo, y eso es muy de reconocerse y agradecerle, nuestro Juan Pablo, y pues también a nombre de todos esos seres que usted ha nombrado, pues yo creo que la sociedad tulancinguense le agradece su labor. Muchas gracias. Bien, si no, entonces le pediría yo al doctor Juan Pablo que nos comente sobre el concurso que viene para el próximo sábado, porque esta es una primera parte. Se cierra esta charla acerca de la batalla de Tulancingo el próximo sábado a las 7 de la noche en el foro de la Escuela José María Lezama. Pero coméntanos, por favor. Bueno, como la batalla de 1859 duró del 13 al 15, de 13 al 16 de noviembre de 1859, y como tenemos un director de cultura pues, que sí sabe de historia, tuvimos a bien diseñar una jornada que abarque los mismos días que la batalla de aquel 1859, de hace 165 años. Entonces la batalla en Tulancingo comienza el 13, hoy. Por eso fue esta plática, para rendir homenaje a nuestros defensores, a los defensores de Tulancingo. Y decidimos hacer los 2 últimos días para celebrar la victoria, porque la victoria de la batalla del 59 se celebró, se festejó a nivel nacional, en lo político, en lo social, se celebró. Decidimos hacer un concurso que, según lo que hemos venido rastreando igual en nuestra historia reciente, pues sería el primer torneo, sí, intelectual, ¿no? En el cual, para promover el conocimiento de la batalla, se creó una convocatoria en la cual personas que ya han leído el libro, Sucumbir entre sus escombros, tengan a bien hacer una demostración de conocimientos de la batalla a través del libro. Entonces, hay una convocatoria, ya tenemos grandes personajes inscritos para esta competencia. Personalidades intelectuales, personas que de un nivel muy reconocido, ¿no? Que van a participar en esta competencia, ¿no? Y en la cual tiene dos fases. La primera es en las instalaciones de Dergo. Se ubican Dergo aquí en la calle de Juárez 311, 310. El día pasado mañana, que es el viernes a las 19 horas, ahí estaremos llevando a cabo la primera etapa del concurso. Están cordialmente invitados a asistir, ya sea como público o que quieran participar, están las puertas más que abiertas. Y va a haber una depuración de participantes, los cuales van a enfrentarse en la final el día sábado a las 5 de la tarde en los talleres de la Lezama. Ahí va a ser la fase final. Va a haber algunos premios en efectivo para primero, segundo y tercer lugar. Entonces, que guste acompañarnos el pasado mañana viernes a las 7 p.m. en Dergo, y la final el día sábado a las 5 de la tarde en los talleres de la Lezama. La invitación está abierta, ojalá podamos contar con su asistencia, y también que se inscriban pues, para que ganen y para que se lleven ahí un premio en efectivo, ¿no?
¿Algo más, maestro, que quieras? No solamente ratificar la final, ¿no? La de sábado. Es el sábado. Viernes a las 7 en Dergo y sábado a las 5 en la Lezama, la final. Bien, pues por ahí nos estaremos viendo. Si alguien ya no quiere participar, pues estamos por terminada la charla. Maestro, muchísimas gracias. En nombre de la Presidencia Municipal, de la Secretaría de Cultura, de la dirección de la misma, estamos con usted, maestro. Gracias por su presencia, por su charla. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Nos vemos los próximos días, viernes y sábado. Muchísimas gracias por su asistencia.